Siempre supe que mi madre tenía una forma de quitarme cosas que no le pertenecían, mi infancia, mi confianza y ahora, la casa de mi difunta abuela. Cuando la abuela falleció el año pasado, sentí como si hubiera perdido a la única persona en mi vida que realmente me entendía. Ella era mi roca, la presencia cálida que siempre tenía una taza de té lista y una palabra amable cuando el mundo se sentía demasiado duro. Su casa, un acogedor hogar de 2 pisos con hiedra trepando por las paredes de ladrillo, había sido mi santuario mientras crecía. Solía sentarme en el columpio del porche, escuchando el crujido de la madera debajo de mí mientras la abuela tejía y me contaba historias sobre su juventud. Era mi lugar seguro, y ahora, se suponía que iba a ser mío. Cuando digo mío, me refiero legalmente. El testamento de la abuela lo dejó claro. La casa me pertenecía a mí, su única nieta, la que estuvo allí para ella en sus últimos años mientras mi madre aparecía y desaparecía de su vida como una tormenta de verano, ruidosa, caótica, y se iba tan rápido como llegó. Pero eso no impidió que mi madre apareciera con su nuevo novio, Frank, y sus 2 hijos adolescentes, tratando el lugar como si fuera suyo para hacer lo que quisiera. Ni siquiera había llorado completamente antes de que ella hiciera su movimiento. Ahora es nuestra, dijo, con una voz dulcemente enfermiza, parándose en medio de la sala de estar de la abuela como si hubiera estado allí todo el tiempo. Es lo que tu abuela hubiera querido. Me quedé allí, con los puños apretados a los lados, mirando el mobiliario desparejo que Frank había arrastrado, el delicado aparador de porcelana de la abuela metido en una esquina, cubierto de botellas de cerveza y envoltorios de comida rápida. Las cortinas de encaje que ella amaba habían sido reemplazadas por persianas pesadas y feas, y el olor a colonia rancia y ambientador barato se aferraba al aire como un mal recuerdo. No, dije, con la voz temblorosa. El testamento dice. Mi madre agitó una mano, interrumpiéndome con una sonrisa irritante. Oh, cariño, no puedes estar seriamente pensando que voy a dejar que un pedazo de papel me diga qué es justo. Tienes tu apartamento, déjanos tener esto. Gesticuló alrededor como si fuera algún tipo de regalo que me había otorgado, como si no hubiera pasado toda mi infancia haciéndome sentir como una segunda opción. Frank sonrió desde el sofá, tumbado como un rey que supervisa su reino. Sus hijos, 2 chicos flacos con caras hoscas, apenas levantaron la vista de sus teléfonos. Estaba claro que no tenían intención de respetar el lugar que alguna vez estuvo lleno de tanto amor e historia. Quería gritar, echarlos a todos en ese mismo instante, pero en cambio, me mordí la lengua. Había aprendido hace mucho tiempo que discutir con mi madre era como gritar al vacío. Siempre retorcía las cosas hasta que yo era la villana, la hija desagradecida que nunca entendía sus sacrificios. Pero esto no era una discusión de infancia por la hora de dormir o las tareas domésticas. Esto era la casa de la abuela, mi casa, y no iba a dejar que me la quitara. No puedes enfrentarte a nosotras, dijo mamá, con los ojos brillando de triunfo, como si ya hubiera ganado. Somos familia, y la familia comparte. Eso era muy rico, viniendo de una mujer que había pasado toda mi vida poniéndose a sí misma primero. Nunca quiso compartir cuando se trataba de amor, atención o incluso de una amabilidad básica. Pero ahora que había algo que ganar, de repente éramos toda una gran familia feliz. Esa tarde, caminé por la casa, sintiendo cómo mi corazón se hundía con cada paso. Mi habitación de la infancia, una vez llena de libros y pósters de mis bandas favoritas, ahora era un espacio de almacenamiento para las cosas de Frank. La cocina, donde la abuela y yo solíamos hornear galletas cada domingo, estaba llena de contenedores de comida para llevar grasientos. Sentía que estaban borrando cada rastro de ella, de nosotras. No podía dejar que eso sucediera. No lo haría. Mi madre podía pensar que había ganado, pero no sabía nada de mí. Ya no era la misma niña callada y sumisa que solía acobardarse bajo sus palabras agudas y manipulaciones. Había crecido, aprendido a valerse por mí misma. La abuela me había enseñado resiliencia, me había dejado más que solo su casa, me había dado la fuerza para luchar por lo que es mío. Respiré profundamente, mis dedos rozando la madera gastada del pasamanos. Pensaban que era débil, que simplemente me iría y los dejaría tenerla. No tenía ni idea con quién estaban tratando. Llegué a casa de trabajo una tarde y encontré que habían cambiado las cerraduras de la casa de mi abuela. Mi llave no encajaba. Al principio, pensé que había agarrado la equivocada, pero mientras movía la manija y empujaba con mi peso contra la puerta, me di cuenta de la verdad. Mi madre me había cerrado fuera de mi propia casa. El pánico y la ira burbujeaban en mi pecho mientras tocaba el timbre, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. Pude oír voces amortiguadas dentro, el sonido de una televisión transmitiendo algún programa de telerrealidad, y luego pasos. La puerta se abrió entreabierta y apareció la cara de Frank, arrogante y perezoso, masticando un palillo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Hola, dijo arrastrando, apoyándose en el marco.
¿Algo mal? Tragué el amargor en mi boca. Las cerraduras, dije, manteniendo mi voz lo más calmada posible. ¿Por qué las cambiaste? Frank se encogió de hombros como si fuera lo más normal del mundo. Oh, tu mamá pensó que era hora de mejorar. No se puede tener gente al azar entrando y saliendo, ya sabes. Apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. Es mi casa, Frank. No puedes simplemente. Relájate, niña, dijo, interrumpiéndome con una sonrisa. Ahora todos somos familia, ¿verdad? No hay necesidad de hacer un escándalo. Fue entonces cuando mamá apareció detrás de él, envolviendo un brazo alrededor de su cintura como si fueran una pareja perfecta de revista. Estaba sonriendo de oreja a oreja, su lápiz labial ligeramente empañado por una bebida que podía oler desde la puerta. Oh, cariño, murmuró, inclinando la cabeza hacia mí como si fuera una niña lanzando una rabieta. Solo hicimos algunos cambios. Es para lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Respondí bruscamente, mi voz finalmente cediendo bajo el peso de mi frustración. Mamá suspiró dramáticamente, subiendo al porche con esa sonrisa condescendiente que siempre llevaba cuando estaba a punto de dar un discurso paternalista. Mira, tienes tu propio lugar. Esta casa es demasiado para que la manejes sola. Estamos aquí ahora, haciéndola un verdadero hogar nuevamente. ¿No es eso lo que la abuela hubiera querido? Apenas podía respirar, la audacia de todo, la pura insolencia de sus palabras. Mi abuela nunca habría querido esto. Un grupo de parásitos convirtiendo su amada casa en un desastre de cajas de pizza y latas de cerveza. Sacudí la cabeza, tratando de contener las lágrimas de frustración. Esta casa no es tuya, mamá. La abuela me la dejó a mí. La sonrisa de mamá se congeló por un segundo, pero luego se rió, una risa baja y despectiva que hizo hervir mi sangre. Claro, legalmente, dijo, agitando una mano. Pero, ¿realmente crees que puedes enfrentarte a nosotras en esto? No tienes dinero para abogados y, honestamente, cariño, eres demasiado blanda para este tipo de cosas. Simplemente déjalo ir. Frank asintió en acuerdo, su palillo moviéndose en su boca. Sí, ¿enfrentarte a tu propia madre? Eso es bastante despiadado. Los miré, mi mente corriendo. Realmente pensaban que simplemente me rendiría y les permitiría robarme, que me retiraría y los dejaría destruir todo lo que la abuela había construido. Mamá extendió la mano para palparme la mejilla, pero me alejé bruscamente, alejándome de su toque. No perteneces aquí, dije entre dientes. Y voy a demostrarlo. Los ojos de mamá se oscurecieron, sus labios se curvaron en un desprecio. Ya veremos, siseó, regresando adentro. Puedes visitarnos cuando quieras, pero no vas a vivir aquí. Ahora es nuestra. La puerta se cerró de golpe frente a mí, y me quedé allí, temblando de rabia, con los puños vibrando a mis lados. Me di la vuelta, con el pecho agitado, mientras caminaba por el camino de entrada, parando lágrimas de enojo. Mi mente corría con posibilidades, con formas de contraatacar. Mamá pensó que había ganado. Pensó que me había acorralado. Pero no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar lo que era mío. Pasé los días siguientes ahogándome en frustración e incredulidad. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa arrogante de mi madre y la sonrisa perezosa de Frank, y mi estómago se revolvía de rabia. La casa de la abuela, mi casa, estaba siendo invadida por personas que no tenían derecho a ella. Y lo peor de todo, actuaban como si yo fuera la forastera, la intrusa. Lo primero que hice fue hurgar en el antiguo archivador de la abuela, donde había guardado todos los documentos legales después de su fallecimiento. Encontré el testamento, claro como el día, que indicaba que la casa me pertenecía a mí, y solo a mí. Lo releí una y otra vez, como si las palabras pudieran desaparecer de repente, confirmando mis peores temores. Pero no lo hicieron. La casa era mía. El problema era lograr que mi madre aceptara ese hecho. Hice una cita con un abogado a la mañana siguiente, sujetando la carpeta con nudillos blancos mientras me sentaba en su elegante oficina. El señor Collins, un hombre mayor con cabello canoso y una mirada aguda, escaneó el testamento en silencio antes de mirarme. No hay ambigüedad aquí, dijo, tocando el papel con su bolígrafo. Esta casa te pertenece, legalmente. Tu madre y sus invitados, dijo con una ligera mueca, no tienen derecho a ocuparla sin tu permiso. Una ola de alivio me invadió, pero fue de corta duración. ¿Entonces puedo sacarlos? Pregunté, con esperanza. El señor Collins suspiró. Sí, pero los desalojos, incluso para ocupantes no autorizados, llevan tiempo. Necesitarás notificarlos, y si se niegan a irse, podría convertirse en una batalla legal. ¿Y si reclaman tenencia? Son ocupantes ilegales, interrumpí, sintiendo mi pulso acelerarse. No tienen contrato, ni acuerdo, nada. Eso puede ser cierto, dijo con suavidad, pero la gente tiene una forma de explotar el sistema legal para ganar tiempo. Y por lo que me has contado, tu madre parece determinada.
Determinada, esa era una palabra para ello. Salí de la oficina del abogado con un plan en marcha, pero la reacción de mi madre fue predecible cuando llegué a la casa con una notificación formal de desalojo en mano. Ella abrió la puerta, echó un vistazo a los papeles y se rió en mi cara. ¿En serio?, se burló, sacudiendo la cabeza. ¿Realmente vas a hacer esto? ¿A tu propia madre? Frank se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, y sus hijos se quedaban detrás de él, ambos levantando la vista de sus teléfonos el tiempo suficiente para reírse. Maldita sea, niña, eso es frío. Me mantuve firme. Tienen 30 días para irse, mamá, dije con firmeza, negándome a dejar que mi voz flaqueara. 30 días. Ella puso los ojos en blanco. ¿Y a dónde se supone que debo ir? Ese no es mi problema, respondí de golpe. Sabías que esta casa no era tuya. En lugar de discutir, ella sonrió condescendientemente. Bueno, espero que tengas un buen abogado, porque no nos iremos a ninguna parte. Fiel a su palabra, mi madre se aferró aún más. Al día siguiente, llegué a la casa solo para descubrir que había cambiado las cerraduras nuevamente, y esta vez, había colocado un cartel barato hecho a mano en la puerta principal que decía, propiedad privada, prohibida la entrada. Lo miré incrédula, con la rabia burbujeando en mi pecho. Ella intentaba hacer que pareciera que yo era la que estaba invadiendo su espacio. Furiosa, golpeé la puerta, pero nadie respondió. El sonido de música y risas amortiguadas dentro hizo hervir mi sangre. Si ella quería jugar sucio, yo también podía. Ese fin de semana, comencé a documentar todo. Tomé fotos de la casa desde el exterior, mostrando la basura acumulándose en el césped y las malas hierbas invadiendo el jardín que la abuela había cuidado tan bien. Grabé videos de los hijos de Frank tocando música a altas horas de la noche, sus fiestas ruidosas perturbando el vecindario. Incluso logré atrapar a Frank descargando un camión lleno de muebles viejos en el garaje, como si estuviera planeando quedarse indefinidamente. También me puse en contacto con los antiguos vecinos de la abuela, la señora Jenkins y el señor Patel, que habían sido sus amigos durante años. Ambos estaban horrorizados al enterarse de lo que mi madre estaba haciendo. La señora Jenkins estaba particularmente furiosa. Tu abuela estaría rodando en su tumba, enfureció, sacudiendo la cabeza. Si necesitas algo, querida, solo pídeselo. Con su apoyo, presenté una queja oficial a la Asociación de Propietarios, señalando las molestias por el ruido y los daños que se estaban haciendo a la propiedad. Sabía que al menos eso aplicaría cierta presión. Pero mi madre, siempre la manipuladora, siempre estaba un paso adelante. Comenzó a difundir rumores entre nuestros parientes, pintándome como la hija despiadada que estaba tratando de echar a su propia familia a la calle. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar. Tías, tíos, incluso primos lejanos, todos tenían una opinión. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu mamá? Me regañó mi tía Linda. Ella es tu familia. Apreté los dientes. La abuela quería que tuviera la casa, no a ella. Está luchando, contrapuso la tía Linda. Siempre has sido tan egoísta, ¿lo sabes? Egoísta. Había pasado años siendo la responsable, cuidando de la abuela mientras mamá andaba tras un hombre tras otro. ¿Y ahora yo era la egoísta? Duele, pero solo me hizo más decidida. La semana siguiente, regresé a la casa con un cerrajero y la policía, armada con pruebas de propiedad. Cuando mi madre abrió la puerta, la expresión en su rostro era impagable. ¿Realmente vas a hacer esto? Siseó, con los ojos ardiendo de furia. No me dejaste otra opción, respondí fríamente, gesticulando para que el cerrajero comenzara. Estoy recuperando lo que es mío. Pero ella no iba a ceder sin luchar. Vas a arrepentirte de esto, gruñó, empujándome mientras pisoteaba el camino de entrada. Frank la siguió, con el rostro rojo de ira. ¿Crees que eres tan inteligente, no es así? Lo ignoré, observando cómo el cerrajero terminaba el trabajo y me entregaba mi nuevo juego de llaves. La casa era mía de nuevo, pero la batalla no había terminado. Ni de lejos. Adentro, los daños eran peores de lo que había imaginado. Las alfombras estaban manchadas, las paredes rayadas y las pertenencias queridas de la abuela estaban o metidas en esquinas o faltaban por completo. Sentí un nudo subir por mi garganta mientras observaba la destrucción. Esto ya no era el hogar cálido y amoroso que recordaba. Era una zona de guerra. Y me iba a asegurar de que mi madre se arrepintiera cada segundo de ello. La mañana del desalojo llegó antes de lo que esperaba, y con ella vino una tormenta de emociones para las que no estaba completamente preparada. Parada fuera de la casa de la abuela, mi casa, viendo cómo los camiones de mudanza llegaban a la acera, sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. No debería haber llegado a esto. Mi madre no debería haberme forzado la mano, pero no me dejó otra opción. Observé desde el otro lado de la calle, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, mientras los mudanceros salían, estirándose y charlando como si fuera solo otro trabajo. Para ellos, era solo otra casa para limpiar.
Pero para mí, era todo. Había llamado todos los favores, tirado de todas las cuerdas legales que pude para que esto sucediera. La notificación de desalojo era irrefutable, la presencia del alguacil asegurando que no hubiera ningún truco por parte de mi madre o Frank. Aún así, sabía que no debía subestimar a mi madre. Cuando finalmente la puerta principal se abrió de golpe, ella estaba allí con una taza de café en la mano, vestida como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Oh, mira esto», dijo, sonriendo ampliamente. «Mi hija, la ejecutora». Su voz estaba cargada de veneno, pero pude ver las grietas bajo la superficie. Estaba nerviosa. «Bien». Frank se arrastró detrás de ella, entrecerrando los ojos hacia el oficial uniformado. «¿Esto es realmente necesario?», murmuró, rascándose el vientre. «Quiero decir, de todas formas íbamos a irnos». «Hace 2 meses», respondí de golpe, dando un paso adelante. Se suponía que debían irse hace 2 meses, Frank. Pero en lugar de eso, organizaron fiestas, destrozaron el lugar y ignoraron cada notificación legal. Bueno, esto es lo que sucede. La sonrisa de mamá se desvaneció, pero se recuperó rápidamente. Simplemente no entiendo por qué eres tan despiadada, cariño, dijo, adoptando esa voz dulcemente enfermiza que siempre usaba cuando quería algo. Somos familia. La miré fijamente sin pestañear. La familia no se roba entre sí, dije fríamente. Y definitivamente no cambian las cerraduras a su hija. Frank gruñó, acercándose más, su presencia imponente. Hicimos este lugar mejor, ¿sabes? Arreglamos el garaje, le devolvimos la vida. Tu abuela no querría que estuviera vacío. Apreté los puños, manteniendo mi voz firme. La abuela quería que lo tuviera. No tú, y no tus hijos parásitos. Ante eso, los hijos de Frank, que habían estado sentados en el porche con sus teléfonos pegados a las manos, finalmente levantaron la vista. Uno de ellos se burló. Lo que sea, de todas formas este lugar es una porquería, murmuró. Le lancé una mirada fulminante. Entonces debería ser fácil empacar sus cosas y salir. El alguacil dio un paso adelante entonces, con una voz firme pero profesional. Señora, se les ha dado un aviso suficiente para desalojar. Si no cumplen ahora, comenzaremos a remover sus pertenencias por la fuerza. La máscara de mamá finalmente se rompió. Sus labios se retorcieron en un gruñido, y dejó caer su taza de café sobre la barandilla, salpicándola por todas partes. Esta es mi casa, chilló, viví aquí antes de que tú nacieras. Cuidé de tu abuela, merezco esto. Sentí el ardor de sus palabras pero lo superé. No cuidaste de ella, respondí bruscamente. Apareciste cuando te convenía, usaste su amabilidad, igual que has usado a todos los demás en tu vida. Y ahora se acabó, mamá. Se acabó. Frank murmuró por lo bajo y se metió dentro, empujando a los mudanceros que ya comenzaban a sacar muebles. Observé con una extraña sensación de alivio cómo la vieja mecedora de la abuela, la que mamá había metido en el garaje, era llevada suavemente al camión. Sentía que estaba reclamando una parte de mi pasado, de ella. Mamá estaba allí, respirando pesadamente, con los ojos buscando como si estuviera buscando una salida de esto. «Te vas a arrepentir de esto, ¿sabes?», dijo, su voz baja y odiosa. «Un día, estarás completamente sola en esta casa, y desearás tener familia cerca». Tragué el nudo en mi garganta. «Tal vez», dije suavemente, «pero prefiero estar sola que estar rodeada de personas que solo toman». Ella no tuvo respuesta para eso. En cambio, se dio la vuelta y regresó furiosa al interior, el golpe de la puerta sacudiendo las ventanas. Sabía que esto no sería lo último que escucharía de ella, pero por ahora, había ganado. Los mudanceros trabajaron rápidamente, eliminando todos los rastros de Frank y sus hijos. El lugar se sentía más ligero con cada caja que llevaban, como si el peso de su presencia finalmente se estuviera levantando. Mientras estaba en el porche delantero, viéndolos irse con lo último de sus cosas, exhalé un respiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mamá y Frank estaban en la acera, Frank luciendo molesto y mamá hervía con una rabia silenciosa. Me lanzó una última mirada fulminante antes de girar sobre sus talones y marcharse por la calle, sus tacones baratos haciendo clic de manera enfadada contra el pavimento. No la miré irse, no lo necesitaba. En cambio, me giré y entré de nuevo a mi casa. El lugar estaba hecho un desastre, pisadas en el suelo, alfombras manchadas y paredes que necesitaban una capa de pintura fresca, pero era mía de nuevo. No era solo una casa, era una parte de mí, una pieza del legado de mi abuela que nadie podía quitarme. Mientras estaba en el silencio, dejando que la sensación de paz se asentara, susurré suavemente, «Lo logramos, abuela». Casi podía oír su voz en el fondo de mi mente, cálida y reconfortante. «Sí, cariño, lo hiciste». Los primeros días después del desalojo fueron tranquilos, demasiado tranquilos,
Por primera vez en meses, podía caminar por la casa sin escuchar la risa molesta de Frank resonando por el pasillo o el bajo retumbante de los videojuegos de sus hijos sacudiendo las paredes. Era pacífico, pero también se sentía vacío de una manera que no había anticipado. La casa de la abuela, mi casa, había recibido un golpe bajo su cuidado descuidado. Las alfombras estaban manchadas con quién sabe qué, los gabinetes de la cocina estaban astillados y el olor a cigarrillos rancias y colonia barata permanecía en el aire. Sentía que estaba caminando por la casa de un desconocido, no el hogar que había atesorado durante tanto tiempo. Pero no dejé que me rompiera. Armada con suministros de limpieza y pura determinación, comencé a restaurar la casa pieza por pieza. Lo primero que hice fue deshacerme de todo lo que habían tocado, las cortinas feas que mamá puso, los muebles rotos que Frank había tirado en la sala de estar y la alfombra manchada de cerveza en el antiguo área de descanso de la abuela. Fregué los pisos hasta que mis manos estaban crudas, pinté sobre las marcas de roce en las paredes y aireé cada habitación. La señora Jenkins de al lado pasó mientras estaba repintando la cocina. «Finalmente estás poniendo tu casa en orden, ¿eh?», dijo, observándome con sus ojos comprensivos. Sonreí, apartando una raya de pintura de mi mejilla. «Sí, ha tomado mucho tiempo». Ella me dio una palmada en el hombro. «Tu abuela estaría orgullosa, cariño. No dejes que te afecten». Asentí, pero en verdad, me habían afectado. Incluso después de echarlos, seguía esperando que sonara mi teléfono con otra manipulación de culpa de mi madre, otra acusación de lo despiadada que me había vuelto. Pero las llamadas nunca llegaron. En cambio, escuché por los rumores, gracias a la tía Linda, que mamá y Frank se habían mudado a otro estado, dejando atrás un rastro de cuentas de motel impagadas y puentes quemados. Debería haber dolido, pero no lo hizo. Finalmente había dejado de lado el peso que ella había puesto sobre mis hombros durante tantos años. Tomé una respiración profunda, sintiéndome más ligera que en mucho tiempo. La abuela estaría orgullosa de mí, de la fuerza que encontré en mí misma. Mientras tomaba mi té, recordé la última conversación que tuve con la abuela antes de que falleciera. Ella me había apretado la mano y dijo: «Tienes una buena cabeza, cariño. No dejes que nadie te diga lo contrario». Y no lo hice, ya no más. Unos meses después, estaba en el patio delantero, viendo el sol ponerse sobre la casa que finalmente se sentía mía de nuevo. La hiedra casi había cubierto la pared frontal, justo como a la abuela le gustaba, y la capa fresca de pintura en las contraventanas hacía que el lugar se sintiera cálido y acogedor. Ya no era una zona de batalla, era un hogar. Mamá no se había comunicado en semanas, y honestamente, no esperaba que lo hiciera. Escuché por un conocido mutuo que ella y Frank se habían mudado fuera del estado, dejando atrás un rastro de cuentas de motel impagadas y puentes quemados. Debería haber dolido, pero no lo hizo. Finalmente había dejado de lado el peso que ella había puesto sobre mis hombros durante tantos años. Respiré profundamente, sintiéndome más ligera que en mucho tiempo. La abuela estaría orgullosa de mí, de la fuerza que encontré en mí misma. Mientras entraba, cerrando la puerta detrás de mí, susurré: «¿Estamos bien ahora, abuela?». Y por primera vez, realmente lo creí.